El sorprendente día en que mi vida dio un giro inesperado era una mañana gris y opaca. Cuando abrí los ojos, la realidad me golpeó con otra verdad amarga. Era mi cumpleaños número 65 y para sorpresa mía, no había un solo mensaje en mi teléfono o una estúpida tarjeta esperándome. El silencio en casa era ensordecedor. La mesa, por suerte o por desgracia, estaba vacía, sin ni una migaja de la celebración que había anticipado. Mis hijos, esos adultos a los que había dedicado mis días, no hicieron acto de presencia. Estaba claro que había algo. Tal vez estaban ocupados, o tal vez era más que eso, un olvido doloroso. Mi corazón latía con un toque de desesperación. Sin embargo, cuando el timbre sonó, una chispa de esperanza me atravesó. Allí estaba Clara, mi mejor amiga de toda la vida, con una sonrisa en su rostro iluminado y un aroma a café fresco que significaba que había venido con intenciones serias. Clara quería lanzar un servicio de catering saludable. Me habló de sueños, de emprender, de independencia. Mientras ella gesticulaba, mi mente divagaba, preguntándose si era realmente capaz de entrar en el mundo empresarial a esta altura de mi vida. Mis manos temblaban. El miedo a fracasar era palpable, como un nudo en mi garganta. ¿No era demasiado tarde para empezar de nuevo? Mientras Clara continuaba, mis pensamientos revoloteaban como mariposas entre la decepción y la posibilidad. Lo que piensen los demás no importa. La vida es corta, insistía Clara, pero cada palabra suya chocaba contra el eco del silencio familiar. Lo que la sociedad dictaba pisaba en mi mente. ¿Qué pensará la gente de una mujer de 65 años tratando de alcanzar algo nuevo? Llegó la tarde, y justo cuando empezaba a sentirme entusiasmada con la idea, recibí una llamada inesperada. Era mi hija. Con una voz temblorosa, me dijo que se había olvidado de mi cumpleaños, porque estaba pasando por un momento. En ese instante, mi mente se llenó de dudas. ¿Seré capaz de manejar un negocio y al mismo tiempo soportar el vacío que me deja mi familia? Me pregunté. Estaba al borde de una decisión crucial. La idea de lanzarme a esta aventura parecía dulce como el pastel que no estaba allí para mi cumpleaños. Pero siempre estaba la posibilidad del fracaso acechando, como un lobo en la oscuridad. Mientras Clara me miraba, ansiosa por saber mi respuesta, el futuro que se presentaba ante mí era una montaña de incertidumbres y promesas. ¿Debería seguir adelante, desafiar las expectativas y explorar lo desconocido? En la penumbra de ese día, mi corazón palpitaba con una pregunta más. ¿Era este camino realmente el correcto? Clara me miraba. Su emoción era palpable. Casi podía sentir su energía como un golpe en el aire. Pero en medio de esa mezcla de estrés y esperanza, la llamada de mi hija aún resonaba en mis oídos. Y mi corazón se debatía entre el anhelo de un nuevo comienzo y la herida Ab. El timbre sonó de nuevo, pero esta vez la urgencia era diferente. Corriendo hacia la puerta, la abrí con un nudo en el estómago. Allí, en el umbral, había un hombre desconocido que respiraba con dificultad, su rostro pálido y sudoroso. «¡Ayuda! ¡Necesito ayuda!», balbuceó, gesticulando frenéticamente. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué sucede?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Un accidente en la carretera, un coche», empezó a explicarse. Pero sus palabras se mezclaban con el sonido distante de sirenas. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de pánico. Era mi esposa. Ella no responde. El terror se apoderó de mí ante la posibilidad de que Clara y yo estuviéramos a punto de adentrarnos en una tragedia. Sin pensarlo, llamé a emergencias mientras él se desvanecía contra el marco de la puerta. Clara, más rápida que yo, lo sostuvo para evitar que cayera. «Tranquilo, todo estará bien», le decía a ella.
pero podía ver que ella misma temblaba. Las sirenas sonaban más fuertes ahora, como un tambor que marcaba el compás de nuestro desasosiego. Mi mente regresó al silencio que reinaba esa mañana en mi casa vacía, al vacío que sentí al abrir el teléfono sin mensajes. ¿Era el destino algo más que un simple olvido? Sin embargo, lo que siguió en los siguientes minutos se sintió como una pesadilla en cámara lenta. Cuando llegaron los paramédicos, el hombre fue rodeado de atención profesional. Pero su mirada nunca abandonó el horror. Ella estaba en camino a buscarte, murmuró, y esa simple frase me atravesó como un relámpago. ¿Qué? Pregunté, el corazón latiendo en mi pecho como un tambor frenético. Sí, quería hacerte una sorpresa. No pude decirle que mi vida fue un desastre, que estaba... Su voz se desvaneció mientras los paramédicos lo estabilizaban. Clara me miró. Sus ojos reflejaban mi propio desconcierto. ¿Te está hablando de quién? Su pregunta quedó en el aire. Un hilo de incertidumbre que ya me envolvía por completo. De repente, un segundo paramédico entró a la casa, su rostro grave, cargando un teléfono. ¿Eres tú la señora que estaba en el coche? Me miró con seriedad. Es muy importante que hables con nosotros. Mis piernas temblaban mientras avanzaba, entre terror y confusión. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Pregunté. El rostro pálido del hombre apenas se borraba de mi mente. Hay un tema de identificación y una carta de tu hija. Al oír aquellas palabras, mi mundo se detuvo. Mi mente giraba. Mi hija, mencionada en el giro de esta tragedia, y con ella todas las preguntas ocultas que nunca me atreví a formular. ¿Qué significa esto? Pregunté, y en aquel momento comprendí que la vida que conocía estaba a punto de ser desnudada, revelando secretos que podrían cambiarlo todo. Mis manos temblaban, un nudo se apretaba más fuerte en mi garganta. ¿Qué había en esa carta? ¿Era un secreto que transformaría el vacío en la vida que creía conocer? El futuro ya no era solo un camino incierto. Se transformaba en un laberinto de revelaciones explosivas que amenazaban con derrumbar todo lo que alguna vez consideré seguro. La emergencia en la que me encontraba era solo el preludio de un drama mucho más grande. ¿Sería capaz de enfrentarlo? Mis piernas temblaban mientras avanzaba hacia el paramédico, el miedo opacando cada pensamiento. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Repetía. Mi voz sonaba como un eco perdido. El paramédico me miraba con seriedad y su rostro estaba lleno de cansancio. Hay un tema de identificación, una carta de tu hija. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué significaba eso? El corazón se me estrujó. La angustia me alcanzó y mi mente se confundió. ¿Qué tenía mi hija que ver con esto? ¿Dónde está? Pregunté, aún sin comprender la gravedad de la situación. Está en el hospital, en estado crítico, pero hay algo que debes saber. Su mirada fue penetrante, casi como una advertencia. Era como si supiera que las palabras que seguían cambiarían todo. Clara, al lado mío, dejó caer una mano en mi hombro. No te preocupes, todo estará bien, intentó tranquilizarme. Pero la incertidumbre en su rostro decía lo contrario. Todo en esos momentos se sentía tan caótico, tan fuera de lugar. Recibimos una llamada de emergencia. De tu hija. Antes del accidente. Aquella frase hizo que el aire se me fuera completamente de los pulmones. Miré a Clara, que parpadeaba en confusión. ¿Accidente? ¿Qué accidente? ¡Ops! ¡Oh! El paramédico tragó en seco. Ya se dirigía a encontrarse contigo. Quería sorprenderte en tu cumpleaños. El mundo se oscureció por un instante. ¿Lo decía en serio? ¿Hoy? En ese momento recordé el silencio de esta mañana, el olvido que había sentido. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo? Balbucié, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Las sirenas seguían sonando, pero ahora eran una melodía lejana. Tu hija tuvo un choque con otro vehículo. Iba distraída ahí. Lo sentimos. No hay nada que podamos hacer.
La última frase se perdió en un mareo. Mis rodillas cedieron y caí en un sillón, incapaz de procesar. Clara se agachó junto a mí. Su expresión era un reflejo de mi desconsuelo. «Debes ir al hospital, ahora», insistió el paramédico, empujando el teléfono hacia mí. «La carta. Ella dejó una carta en el coche dirigida a ti». Esa mención era como un fuego helado en mi estómago. La idea de tener acceso a las últimas palabras de mi hija me llenó de un miedo incontrolable. El paramédico se acercó más. Sus ojos eran cálidos y comprensivos. «Tú eres quien debe leerla. Es importante». Las palabras reverberaban en mi mente. La idea de abrir esa carta era desgarradora. ¿Qué secretos podría contener? ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Qué estaba haciendo en su camino?, pregunté, apenas recordando que el hombre que había llegado tambaleándose aún estaba allí, asustado, como un polvo de estrellas desaparecido. Pero el ruido se desvanecía. Mi hija estaba en peligro. Una repentina sensación abrumadora de pérdida se apoderó de mí. ¿Y si ya era demasiado tarde? «¡Suéltame!», grité sin pensar, empujando el teléfono hacia Clara, que iba a decir algo. «Voy al hospital». Sin darme cuenta, abrí la puerta de golpe y corrí hacia el auto. El hombre se quedó atrás, sus ojos llenos de desesperación. No era lo importante. Me subí al coche, aún sintiendo el peso de esa carta en el aire. La idea de lo que podría descubrir era un abismo. Arranqué sin mirar atrás. Conducía como un rayo, pero en mi mente había una tormenta. ¿Qué diría mi hija en su carta? Las preguntas eran como puñaladas. ¿Por qué había olvidado el cumpleaños de su madre? ¿Qué llevaba esa carta que podría derribar lo que creía sobre ella? Mientras avanzaba, cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad. Pero había algo más, una sombra en mi mente. Clara había estado demasiado callada, demasiado preocupada en ese último momento, y yo no había notado. ¿Qué estaba ocultando? Sonreí por un segundo, dejando escapar una breve esperanza. Pero pronto regresó el terror. ¿Qué pasaría si lo que descubriera cambiara no solo nuestra relación, sino todo lo que sabía sobre mi familia y sobre mí misma? Giré en una esquina. Mi corazón palpitaba con una mezcla de miedo y ansiedad. No sabía si estaba lista para lo que venía. Pero no había vuelta atrás. La incertidumbre me acompañaba en cada kilómetro, mientras el hospital se acercaba cada vez más. Y un futuro incierto destilaba su esencia a través de mi desesperación. El motor rugía como un animal salvaje mientras avanzaba, haciendo retumbar el interior del coche. La carretera se confundía en una borrosa línea de angustia. La imagen del paramédico, con esa mirada seria, se aferraba a mi mente. ¿Qué había hecho mi hija? ¿Qué carta podría cambiar todo? Los pensamientos se agolpaban, y entonces, de repente, un crujido, un golpe seco, la dirección del coche traqueteó. Todo se torció como una película en cámara lenta. Un vehículo apareció repentinamente frente a mí, cruzando sin advertencia. No tuve tiempo de frenar. El impacto fue brutal. Todo se oscureció. Chispas volaron. El sonido era ensordecedor y el aire se llenó de humo. Cuando volví en sí, el relente del desastre me rodeaba. La vista era una confusión de luces parpadeantes, figuras gruesas que se movían. Sentía dolor. Cada respiración era lucha. Cada latido, un recordatorio del horror. De repente, la puerta se abrió y una mano me ayudó a salir. «¡No te muevas! ¡Llamaremos a emergencias!», gritó una voz entre el caos. Era un desconocido, su rostro desdibujado por un destello que no podía captar.
Intenté pensar en mi hija, en lo que podría estar pasando, pero el dolor me absorbía. «¡Tu hija! ¿Dónde está ella?», gritaba, sintiendo la desesperación apretando mi pecho. «Ella no estaba contigo». «Salió antes que tú. Debe estar en el hospital», dijo el hombre. ¿Qué? La confusión me lanzó a una vorágine. La carretera, la ambulancia, el rumbo que tomó nuestra historia empezó a desmoronarse. Mientras estaba rodeada por el equipo de rescate, el ruido del tráfico se difuminaba. La urgencia se hundía, pero mi mente se divertía en el caos, preguntándose por qué mi hija no estaba aquí. Y entonces, una vendedora ambulante que estaba cerca de la escena gritó: «¡Mi hijo! Mi hijo está de camino al hospital. El conductor que golpeó fue». Su voz se quebró en un grito que atravesó la tensión como un cuchillo. El hombre que me ayudó giró su cabeza rápido, visiblemente informado, pero algo se hundió en su mirada. «¿Qué dices?». La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y angustiosa. La vendedora siguió hablando, entre lágrimas. «Tu hija fue en su coche, el que chocó. La madrina de mi hijo estaba en el auto. Por favor, Dios». El horror se expandió por mi cuerpo. No podía ser. «¿Qué? No, no puede ser». Mis palabras eran un eco vacío, una negación que no podía sostener. «¿Madrina? Mi hija, cuya vida estaba a punto de desmoronarse». Las luces de las ambulancias giraban frenéticamente. Cada giro un recordatorio de que todo estaba a punto de cambiar. «Ese hombre salvó a tu hija, pero no pudo evitarla», dijo el desconocido, sus ojos llenos de compasión. Pero yo solo podía ver el caos. El nudo en mi garganta se apretó. ¿Y la carta? ¿Qué decía? El vacío de su ausencia se intensificó, mientras recordaba qué tan perdida estaba en ese momento, sumergida en mis propios traumas y olvidos. Me tambaleé y entonces sentí que el mundo me caía encima. ¿Qué significaba todo esto? La desesperación se convirtió en un grito silente. ¿Y si no había vuelta atrás? ¿Y si un giro tan oscuro como este puede cambiar lo que creía que conocía? Las promesas se desvanecían. La tensión en el aire fue, de repente, un grito atronador de dolor. Las sirenas resonaban. El horizonte de lo desconocido se cernía sobre mí. ¿Qué pasaría ahora? ¿Sería capaz de enfrentar todo esto? Un silencio tenso se apoderó de mí, mientras la incertidumbre se erguía como un muro. El nudo en mi garganta se apretó más. La idea de perder a mi hija me invadió. Sentía que la tierra temblaba bajo mis pies. Mientras el paramédico hablaba, sus palabras se convertían en un eco lejano. Todo era confuso, desesperante. Ya no sabía si las sirenas resonaban o si era solo el latido acelerado de mi corazón. Clara, a mi lado, mantenía su mano firme sobre mi hombro, pero podía sentir su temblor. Mi mente giraba. «Tu hija en el hospital», repetía consternada, como si esa frase pudiera cambiar la realidad. Pero la sombra de la incertidumbre me seguía. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Cómo iba a enfrentar todo esto? El extraño, el hombre que había llegado pidiendo ayuda, observó lo que sucedía. Su rostro pálido mostraba una mezcla de miedo y comprensión. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Ella está viva». «Te lo prometo». Algo en su mirada resonó en mí. Una chispa de esperanza, quizás. Mientras tanto, Clara logró recuperar algo de postura. «No te preocupes, vamos a arreglar esto», dijo. Pero su rostro era un espejo de mis propios miedos. ¿Cómo podía alguien estar tan seguro en medio de esta tormenta? Sin embargo, la urgencia se apoderó de mí. «Tengo que ir al hospital», grité. Mi voz se rompió en mi garganta. Clara asintió, pero antes de que pudiera moverme, una sombra se cernió sobre nosotros. Un grupo de personas se acercó. Entre ellas, una mujer mayor,
con el cabello canoso y los ojos llenos de preocupación. «¿Es cierto que tu hija?» empezó a preguntar, pero su voz se cortó cuando vio mi expresión. El silencio se hizo denso. El miedo ahora era palpable. El paramédico interrumpió. «Necesitamos despejar el área. Hay demasiadas personas». El hombre desconocido que había llegado tambaleándose, de repente, tembló más. Sus ojos se abrieron de par en par. «¡Eres tú! ¡No puede ser!», gritó, como si las palabras le hirviesen en la boca. El ambiente se volvió tenso, como un resorte dispuesto a estallar. «¿Qué?», cuestioné, nerviosa. «¿Qué quieres decir?». Mi corazón latía con fuerza mientras el hombre se acercaba. Su expresión se tornó oscura. Un susurro salió de sus labios. Estaba en la carretera con ella. Fue un error. Las palabras se deslizaron como un veneno. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mí. Clara le gritó: «¿Qué sabes? ¡Dímelo!». Pero él solo bajó la mirada, su rostro pálido como una hoja de papel. En ese instante, oí un grito desgarrador que provenía de la multitud. «No, no puede ser verdad», alguien exclamó. Mis piernas flaqueaban y de repente todo se hizo un caos. Las voces se entremezclaban y el murmullo crecía. Ella buscó ayuda, pero... Y continuó el hombre, pero su voz se volvió un hilo inaudible entre los murmullos ansiosos. «¿Qué ayuda?». «¿Qué pasó?», grité, pero en lugar de respuestas, lo que ocurrió a continuación me dejó paralizada. La mujer mayor se acercó a mí. Su mirada intensa me atravesó. «¿Tu hija? ¿Sabes que no es realmente tu hija?». La frase fue como un golpe en mi pecho. El tiempo se detuvo. «¿Qué dices?», logré murmurar, sintiendo que las palabras se caían de mis labios. «No, eso no puede ser». La confusión se mezcló con angustia. «¡No, no, no!», repetía como un mantra en medio del torbellino. «Lo siento», dijo la mujer, con lágrimas en los ojos. «La realidad es más complicada de lo que crees». Las afirmaciones se amontonaban como fichas de dominó. Todo lo que conocía comenzó a desvanecerse. Mi mundo, mi vida, desmoronándose. Clara, firme en mis pies, pero su voz temblaba. «¿Qué estás diciendo? Eso no tiene sentido». La multitud miraba con atención. Cada rostro era una mezcla de horror y expectación. Todo lo que creía, todas las verdades, se redujeron a cenizas en un instante. La mujer, todavía a mi lado, se acercó más. «Tu hija tiene más secretos de los que imaginas. Y quizás no sepas lo que realmente pasaba en su vida». Un horror profundo se expandió en mi pecho, como una ola de frío. Las piezas del puzzle se desmoronaban ante mí, desgarrando todo lo que creía. La situación se volvió apremiante. Mi mente era un torbellino. La verdad parecía burlar mi entendimiento, revelando conexiones que nunca imaginé. Mientras la ambulancia se alejaba, con mi hija dentro, las preguntas se apoderaban de mí. Y sabía que esta historia apenas comenzaba. ¿Quién era realmente mi hija? ¿Qué me había estado ocultando? La confusión llenó el aire. Cada palabra de la mujer pesaba como plomo. «¿No es realmente tu hija?», era un eco que resonaba en mi mente. No podía procesarlo. «¿Qué quieres decir?». La desesperación vibraba en mi voz. La multitud estaba hipnotizada. Gente murmurando, intercambiando miradas aterradas. El hombre que llegara pidiendo ayuda retrocedió. «No, esto no puede estar pasando». Su rostro, antes lleno de pavor, se transformó en una sombra de incredulidad. La mujer continuó: «Ella no es quien crees que es. Hay verdades que nunca te dijeron». Las sirenas resonaban en la distancia,
pero su sonido se desvanecía frente al caos interno que sentía. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de maneras que no quería creer. «Te lo ruego, explícalo», imploré, sintiendo las lágrimas asomarse. «¿Quién es ella entonces?». La mujer tragó saliva, como si le costara cada palabra. «Es adoptada, desde pequeña». Aquella afirmación me golpeó como una ola, arrastrándome hacia lo profundo. «Eso no es cierto», dije, tan convencida que mis palabras eran casi un mantra. «La crié, la vi crecer». Mis manos temblaban y mi pecho se sentía vacío. La mujer se inclinó. «Yo era su madrina. Me pidió que te dijera, cuando se accidentó, no solo iba a buscarte, quería contarte la verdad. Y además te dejó una carta. Busca». Su voz se desvaneció mientras el choque de realidades giraba a mi alrededor como un tornado. El caos se instalaba, cada rostro mirándome con expectativa. «¿Qué hay en esa carta?», pregunté, el aliento entrecortado. En ese momento, todo lo que sabía se sentía en peligro. ¿Y si toda mi vida estaba construida sobre una mentira? «Ella no quiso que te enteraras así», continuó la mujer. «Estaba preocupada por cómo lo tomarías». Aumentó la confusión. Había un eco de tristeza en su mirada, y de repente mi cabeza era un torbellino. El grito de una sirena se hizo más fuerte, y mi corazón latía en descontrol. «¿Dónde está mi hija?», pregunté con un hilo de voz. «Necesito ir al hospital». Me moví entre la multitud dispuesta a avanzar, pero Clara me tomó del brazo. «Espera», dijo, pero el tono no encajaba. Algo en sus ojos brilló con una inquietud que no entendía. «¿Qué sucede?», pregunté, mirándola fijamente. Un destello de miedo pasó por su rostro. «Hay algo más, algo que no sé si debes saber». Aquella frase me cortó la respiración. «Clara, no hagas esto». «Desesperación, nervios. Te necesito al lado mío», grité, mi voz resonando entre los murmullos ansiosos. «Tu hija había estado teniendo problemas emocionales. Se sentía perdida, pero quería decírtelo en persona. La verdad se instaló como un puñal en mi pecho. ¿Por qué no me dijiste? Esto es una locura». El eco del caos seguía resonando, la multitud expectante. Clara bajó la mirada, temblando. «Ella me lo pidió. Me rogó que no te dijera nada más hasta que estuviese lista para hablarlo», dijo con énfasis, pero la conmoción ya era suficiente para que todo se me desmoronara. «El hombre, ahora más cerca», dijo. «No solo eso, ella ha estado en terapia. Su relación contigo estaba afectada y lo sabía, pero no tenía el valor de contártelo». Cada palabra era fuego, escaldándome. El suelo se movía bajo mis pies. «¿En terapia?», cuestioné, sintiéndome desbordada, como si el mundo se me desvaneciera. «No, no puedo creerlo». Mi mente giraba. Y la carta que podría contener la verdad se convertía en un hilo que temía cortar. Mientras el caos continuaba a mi alrededor, de repente el hombre gritó: «¡El auto se incendia!». Pude ver las llamas avanzar, con humo negro subiendo al cielo. «Rápido, debemos ayudarlo». Todo sucedió tan rápido. La confusión me envolvía cuando un grito desgarrador atravesó el aire. Algo frío se apoderó de mí. La mujer mayor cayó al suelo y el grito resonó como un eco persistente. La multitud se tornó en un río de pánico. Miré a mi alrededor, buscando respuestas. «¡Ayuda! ¡Alguien ayude!», gritó una niña. Y de repente no entendía nada. La vida se volvía un torbellino de revelaciones y terror. En un instante donde todo lo que creía se desvanecía, las llamas devoraban, las sirenas aullaban y el caos reinaba. Todo lo que había sido mi mundo se transformaba en una pesadilla. «Tengo que ir al hospital»,
grité, sintiendo que debía encontrar a mi hija, pero el fuego crecía, amenazando con consumirlo todo que me había estado haciendo mi vida. ¿Y qué más me ocultaban? En el fondo de mi ser, entre el miedo y el dolor, una pregunta resonaba. ¿Qué pasaría si todo esto era solo el comienzo? El nudo en mi garganta se convirtió en una presión insoportable. Las llamas crecían, apoderándose de mi atención, mientras el caos giraba a mi alrededor. Las sirenas seguían sonando, elevándose a un clamor casi ensordecedor. «Tengo que ir al hospital», grité nuevamente, tratando de avanzar entre la multitud. Clara, a mi lado, me miraba con ojos desbordantes de temor. El aire era caliente, cargado de humo y confusión. La mujer más vieja seguía hablando, pero sus palabras se convertían en un murmullo distante. «Su hija no es quien crees que es», ecoaba en mi mente, amplificándose en un susurro aterrador. ¿Cómo era posible? La multitud se agitaba y el pánico se propagaba rápidamente. Los rostros de la gente se estaban distorsionando en una mezcla de inquietud y horror. El hombre que había llegado pidiendo ayuda parecía alcanzar un estado de desesperación creciente. Sus ojos desorbitados. «No puedo perderla. Es todo lo que tengo», gritó, mientras su voz se ahogaba en la cacofonía alrededor. Entonces, una explosión resonó en la distancia. No provenía de las llamas, sino de más allá de la carretera. Mi corazón palpitó violentamente. Era un sonido seco, contundente. «¡Mierda! ¡Es el tanque de gas del coche!», exclamó alguien en la multitud, y el miedo se transformó en una estampida de cuerpos que buscaban escapar. Vi cómo el caos se desataba a mi alrededor, y de pronto la realidad se desdobló ante mis ojos. Todo el mundo se alejaba, pero yo quedé paralizada en el lugar, congelada ante la inminente catástrofe. «¡Clara!», grité, pero mi voz se perdió en el clamor. Mientras la multitud se dispersaba, vi un destello. Una figura se movía a través del humo. Era un niño, un pequeño atormentado con lágrimas en sus ojos que corría hacia la carretera. «¡Detente!», grité. Mi corazón se derrumbó al ver la mirada de terror en su rostro. En un instante, el tiempo se detuvo. Una sombra surgió en la esquina de mi vista, con fuerzas que no sabía que tenía. Corrí hacia el niño, empujando mi cuerpo al límite. «¡Aguanta! ¡Aguanta!», grité mientras me lanzaba hacia él. Lo atraparía, aunque el peligro me acechara. Cuando llegué a su lado, lo tomé de la mano. Justo entonces, una explosión iluminó el cielo, y el sonido fue ensordecedor. El mundo pareció tambalearse. Un soplo de aire caliente nos envolvió. Todo se tornó rojo y luego negro. Perdí el sentido, y el último eco que oí fueron los gritos mezclados con el estruendo. Desperté en un lugar extraño. No estaba en la carretera ni en el hospital. Era una habitación blanquísima, con luces brillantes que me molestaban los ojos. El niño estaba a mi lado, llorando en silencio. «¿Dónde estoy?», murmuré, adolorida, sintiendo que el peso del mundo me aplastaba. Cuando me volví hacia él, vi que su brazo estaba vendado. «Te salvé», dijo. Su voz temblaba. «¿Qué?». «Tuve miedo», continuó, las lágrimas deslizándose por su rostro sucio. Cada palabra me atravesaba como agujas frías. «Tu hija». De repente la puerta se abrió y entró Clara. Su mirada era un laberinto de confusión y angustia. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó, su voz entrecortada. «No sé, intenté salvar al niño y luego…». El resplandor de las luces blancas se nubló mientras el miedo brotaba. «¿Qué está pasando?», interrumpió una voz profunda. Era un doctor, con una expresión seria y una mirada que parecía saber más de lo que decía. «Usted tuvo un accidente muy grave. Hay noticias sobre su hija». El mundo se detuvo otra vez. «¿Está bien?»,
Díganme que está bien, imploré, esperando su respuesta mientras mi corazón se aceleraba. Pero su silencio me aplastó más que cualquier respuesta negativa. Y entonces, en un momento desgarrador, el doctor dijo: «Su hija ha sufrido un daño severo y ha dejado algo importante. Una carta». La frase quedó suspendida en el aire, y en ese instante todo cobró sentido. ¿Qué había en esa carta? ¿Era algún secreto que cambiaría todo? Mi corazón latía con una mezcla alarmante de esperanza y horror. «¿Por qué no me la dieron antes?», pregunté, con ansiedad. Mi mente empezaba a tejer piezas entre el temor y la curiosidad. ¿Qué más había sucedido? Antes de la explosión, ella había recibido una llamada. Antes de su encuentro, ella estaba intentando decírselo a alguien. Un accidente lo cambió todo, continuó el doctor, dejando caer la bomba sin compasión. Ahora el aire estaba cargado de una tensión indescriptible. ¿Una llamada? Mi mente golpeaba con cada palabra. ¿Entregó algo antes? Había más, tanto que todo comenzaba a desvanecerse de nuevo, mientras el niño, aún junto a mí, me miraba con ojos grandes y asustados. La pregunta era evidente. ¿Qué secretos guardaba mi hija? ¿Y por qué había tomado decisiones que amenazaban nuestra vida juntos? Un silencio opresivo invadió la habitación, y su presencia se volvía más inquietante que nunca. Pero Clara, sin poder contenerse, preguntó en voz baja: «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué te estaba escondiendo?» Allí estaba, un fantasma de lo que por tanto tiempo habíamos creído ser. Ahora no solo se trataba de la carta, sino también de la vida que creímos compartir. La verdad, esa verdad que podría rompernos, se transformaba en el hilo que atrapaba nuestro destino. El futuro se oscurecía de nuevo, entregándome solo preguntas sin respuestas. ¿Sería capaz de soportar lo que vendría? ¿Y si el verdadero secreto de mi hija era algo que no podía enfrentar? El nudo en la garganta se profundizó, mientras el doctor mantenía su mirada fija en mí. «Su hija ha dejado una carta», repitió, acentuando cada palabra como si fueran piedras lanzadas a un lago en calma. «Es muy importante que la lea». El aliento se me atascó en el pecho. «¿Dónde está? Por favor, tráigamela». Clara me apretó el brazo con fuerza. «Mantén la calma, por favor», decía, pero podía sentir su propia inquietud. El niño a mi lado, aún con los ojos llenos de lágrimas, miró hacia mí y susurró: «¿Está tu hija bien?» «Dios mío, no lo sé», respondí, sintiendo cómo el miedo me arrollaba. Las paredes de la habitación parecían cerrarse cada vez más. El doctor se movió hacia la puerta, y yo lo seguí. Mis pies pesaban como plomo. Podía escuchar las alarmas en la distancia. Cada sonido en el pasillo amplificaba mi ansiedad. Pero cuando finalmente el doctor regresó, no traía la carta. En su lugar, su rostro se hacía más grave. «Se ha producido un evento inesperado», dijo. Mi corazón se detuvo. «Tu hija». Antes de que pudiera continuar, un grito resonó en el pasillo, cortando el aire. «¡Ayuda! ¡Ayuda!», alguien exclamó, seguido de pasos apresurados. De repente, todo ocurrió tan rápido que apenas pude pensar. Vimos un grupo de enfermeras corriendo hacia una sala, el pánico iluminando sus rostros. Clara y yo nos miramos, el terror en mis ojos reflejado en los suyos. «¿Qué está pasando?», pregunté, pero nadie se detuvo a responder. Fue un instante, solo un instante, y luego un estruendo, una explosión llenó el aire. El sonido fue tan aplastante que perdí en equilibrio y caí al suelo. El equipo médico se arrojó al suelo.
Gritos de terror inundaron la sala. El caos se desató. Las luces parpadeaban y un humo espeso empezó a entrar. «¡Salgamos de aquí!», gritó un enfermero, y en medio de la confusión todos corrían hacia la salida. Clara tomó mi mano, una conexión de miedo y esperanza que no podía soltarse. «Vamos», ella me instó, arrastrándome en medio del tumulto. Pero en esos momentos de desesperación, algo se sintió fuera de lugar. A medida que nos alejábamos, vi el rostro del niño aún en el suelo, su mirada de terror atrapada en el momento. «¡No!», grité, pero el sonido me fue arrancado por la cacofonía a nuestro alrededor. «Tengo que ayudarlo», pero Clara me sostenía con fuerza. «No puedo dejar que te pase nada, por favor». Logramos salir al aire fresco, pero en mi mente el caos continuaba. El edificio temblaba. El olor a humo y peligro penetraba el aire. Pero algo más pesado, algo oscuro e ineludible, se cernía sobre mí. A pocos pasos de la entrada, vi al hombre que había llegado pidiendo ayuda. Ahora parecía más desquiciado. «Ella no debería haber estado aquí», balbució, sus ojos llenos de un terror profundo. «Nadie debería estar aquí. No sabes lo que está pasando». Las palabras resonaron en mí como un eco aterrador. «¿Qué quieres decir?», pregunté, la confusión mezclada con un creciente instinto de desasosiego. Ella no era la única en la carretera. Esos no eran solo un par de autos, eran varios, y algo más está ocurriendo», exclamó, pero sus palabras se perdieron en los gritos frustrados de la multitud, que comenzaba a congregarse afuera del hospital. Las sirenas de emergencia se acercaban, y a través del humo oscuro empezaba a vislumbrar sombras de otras ambulancias. «¡Más ambulancias! ¿Qué está ocurriendo, Clara? ¿Qué sabía mi hija?», cuestioné, sintiendo la presión del mundo entero sobre mis hombros. Entonces, en medio del tumulto, escuché el ruido de un celular vibrando. «¡El mío!». El timbre sonando con fuerza rompió el silencio de las dudas. Lo saqué del bolsillo y allí, una notificación con el nombre de mi hija. Mi corazón se detuvo otra vez. «Clara, mira esto», murmuré. La pantalla se estrellaba en nuestras caras. Antes de que pudiera abrir el mensaje, vi cómo su rostro se tornaba pálido. Ese número, nunca lo había visto. «¿Quién es?», preguntó, su voz temblando. Mi mente giró en círculos mientras presionaba el botón. Abrí el mensaje y un escalofrío recorrió mi espalda. «Estoy en problemas, mamá. No puedo explicarlo ahora, pero quiero que sepas que todo ha sido una mentira. Lo que he ocultado no es solo de mí. Se trata de ustedes también. Tienes que saber la verdad antes que sea demasiado tarde». La pantalla parpadeaba, y en ese instante comprendí que el giro estaba a punto de ocurrir. Fue interrumpida por un grito desgarrador. Miré hacia arriba y vi una sombra moverse rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre que había estado con nosotros se precipitó en dirección contraria. «¡No! ¡No!», gritó, mientras un sonido ensordecedor resonó. Todo en mi mundo pareció formar una visión borrosa. Un segundo después, una explosión iluminó el cielo, y el sol se oscureció con una nube de humo. Todo a mi alrededor voló. Las luces parpadeadas se apagaron y mi corazón se detuvo. El último eco que oí fue un grito en la distancia. «¡No!». Mientras el caos reinaba, el secreto de mi hija amenazaba con consumirlo todo, y mi mundo giraba hacia un abismo del que no sabía si podría regresar. ¿Qué había realmente en esa carta? ¿Y por qué todo parecía indicar que mi vida estaba a un punto de estallar en pedazos? La explosión resonó a través del aire como el latido de un corazón agonizante. Las luces del hospital parpadeaban, distorsionándose en el caos. Clara y yo, todavía aturdidas, nos miramos con terror. «¿Qué fue eso?», pregunté, sintiendo que el miedo me clamaba desde adentro. «No lo sé», respondió Clara, mientras el pánico se apoderaba de su rostro.
El médico que había entrado se había desvanecido, y con él la última esperanza de saber sobre mi hija. Antes que pudiera procesar la situación, el niño a mi lado comenzó a llorar. «Yo no quiero morir», gritó, y su desesperación me atravesó como un cuchillo. Lo tomé de la mano. «No, no vamos a morir. Vamos a salir de aquí». Traté de consolarlo, aunque yo también temía por mi vida. El aire se llenó de humo. La multitud empezaba a entrar en pánico. Las voces se entremezclaban en un grito de miedo. Yo sabía que debía salir de allí. «Vamos, Clara», grité, y tiró de su mano, arrastrándola conmigo hacia la salida. La puerta estaba bloqueada, y el sonido del uniforme médico aseguraba que todo se había vuelto una locura. En ese momento, un grito desgarrador vino desde la parte posterior del edificio. «¡Ayuda! ¡Alguien ayúdame!» Y me congelé. Aquella voz era familiar. Era la voz de mi hija. Mi corazón se detuvo. «¡Es ella!», grité, arrojando un vistazo hacia atrás. Clara se congeló también. «No, no podemos volver», insistió, pero lo que yo sentía era un impulso incontrolable. Esa voz se adentró en mí como fuego. «¡Mamá! ¡Estoy aquí!», volvió a sonar. Cada palabra resonaba en mi alma. Antes de que Clara pudiera detenerme, ya había vuelto a entrar. El pasillo estaba oscurecido. Las luces parpadeaban incesantemente. Vi sombras que corrían. «¡Sara!», grité desesperada, tratándome de seguir la dirección del sonido. Pero pronto, algo completamente inesperado sucedió. Un hombre, visiblemente desorientado, salió del humo. Me encontré con su mirada, y en un instante, la only respuesta que tenía era una pregunta. «No, no puedes estar aquí», exclamó, como si tuviera miedo de lo que mis ojos pudieran descubrir. Y en ese instante, el caos pareció detenerse. La mirada en su rostro decía más que 1000 palabras. Era como si hubiera visto un fantasma. «¡Estás viva!», dijo el hombre, y el horror se asomó en sus ojos. «¿Quién eres? ¿Dónde está mi hija?», grité. Pero él retrocedió. El sudor perlaba su frente. «Ella no lo sabe. No debería haberte buscado», dijo. Y el miedo en su voz hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. «¿Qué significa eso? ¿Qué no debería saber?», pregunté, mientras el pánico me consumía. Pero fue demasiado tarde. Otro estruendo resonó y el suelo se estremeció. El hombre cayó y el caos se desató de nuevo. Gente corría hacia la salida. Todo se llenó de gritos. «¡Clara!», grité, mientras la multitud nos arrollaba. Un fogonazo de luz iluminó la escena, y vi a Clara gritar desesperada. No podía dejarla sola, pero el hombre me retuvo firmemente. «Tienes que escucharme», imploró. «No puedo ayudar», repetí, sintiendo que el tiempo se evaporaba. «Tengo que encontrar a mi hija». Y en ese momento, otra explosión retumbó, y sentí el suelo temblar bajo mis pies. Todo se oscureció. Las luces se apagaron. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el suelo, con el hombre al lado, temblando. Lo siento», decía repetidamente. Me levanté, confundida, tratando de enfocar mi vista. Pero luego, entre el humo, vi una sombra familiar. «¡Era Sara!». «¡Sara!», grité, intentando correr hacia ella, pero el hombre me sujetó. «No puedes, no lo entiendes, ella no es quien piensas que es». Las palabras le cayeron como un peso, y el mundo se detuvo. Mi cuerpo temblaba. «¿Qué quieres decir?», musité, sintiendo que el suelo se desmoronaba debajo mío. La verdad me abrumaba como una ola. Él bajó la cabeza, y de pronto comprendí que nada volvería a ser igual. ¿Quién era realmente mi hija? ¿Qué secretos había guardado en las sombras de su vida? El dolor se apoderó de mí,
Y entonces, sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe. Un paramédico apareció, pero no todo estaba claro. «¡Es él! ¡Es él quien la llevó aquí!», gritó, señalando al hombre a mi lado. «¡Es el culpable!». El tiempo se detuvo. Todo se convirtió en un torbellino. «¿Qué? No puede ser», respondí, sin comprender. Mi cabeza giraba ante la revelación. Sara estaba en la zona, y ese hombre, en medio de la confusión, con su rostro marcado por el terror, podría haber cambiado el rumbo de mi vida para siempre. «¡Sara!», grité de nuevo, pero el hombre me bloqueó el paso. «Tus dudas te arruinarán a todos», amenazó, y su voz resonó en el pasillo como un eco de incertidumbre, mientras la verdad se cernía sobre nosotros, amenazando con devorarnos. ¿Qué ocurriría si todo lo que creía se desvanecía en una fracción de segundo? La pregunta quedó colgando en el aire, ahogando mi razón ante la inminente revelación. La explosión resonó como un eco doloroso en la distancia. Clara y yo nos quedamos quietas, en shock, mientras el caos giraba a nuestro alrededor. Mi corazón latía con fuerza y el miedo se agarraba a mi garganta. «¡Sara!», grité, la desesperación llenando mi voz. Pero el hombre no se movía. Su mirada era de terror puro, como si desde el fondo de su ser supiera que la verdad era mucho más oscura. Las luces parpadeantes del hospital se extinguieron, como si el mismo edificio estuviera a punto de sucumbir. «¡Hay que salir!», exclamó Clara, empujándome hacia las escaleras de emergencia. Pero la voz de mi hija, ese eco angustiado, resonaba en mi mente. «¡Mamá!». Sin pensarlo me volví hacia el hombre. «Tú sabes algo. Dímelo, dímelo ya», le grité, mi pecho subiendo y bajando con cada palabra. «No puedo, no puedo», tartamudeó, su expresión demudada. Sentí un golpe en el estómago al entender. Él había estado allí. «Ah, tú estabas con ella en el coche», exclamé. La verdad empezaba a iluminarse, pero con más sombras que claridad. «No, yo no quería que saliera esa noche», se defendió, sus ojos llenos de desesperación. «Fue un error. Todo fue un error». Su voz, quebrada, hizo eco en mi corazón. ¿Qué había realmente pasado? Él me miró y se sentó contra la pared, como un niño asustado. «Por favor, tienes que entenderme». Ella quería hablar, pero no hubo tiempo. Cuando la explosión empezó, pero fuimos interrumpidos por un nuevo grito más lejano, un resplandor resquebrajando la oscuridad. Clara se abrazó a mí. «No podemos quedarnos aquí», murmuró, pero mi instinto la retuvo. «¡Sara!». De repente, el hombre gritó: «¡Viene más gente! ¡Tienes que irte!». Nos levantamos. El miedo era palpable, pero no podía abandonar sin saber. Corrí hacia la salida, llevándola conmigo. «¡Sara!». Cada paso resonaba en el pasillo, con un eco desgarrador. Finalmente, salimos al exterior, donde el aire frío nos golpeó la cara. Las ambulancias estaban estacionadas. Luces azules y rojas danzando en la oscuridad. «¡Sara!», grité de nuevo, una súplica al universo. Pero solo el murmullo de la multitud respondía. La gente corría, y en el aire había un alivio mezclado con terror. Clara me miró. Sus ojos brillaban de miedo. «¿Qué hacemos?», preguntó, la voz temblando. Mientras tanto, mis pensamientos giraban en torno a la única verdad que necesitaba: la carta. «Antes de todo esto», susurré, ella tenía algo que decirme. Con el corazón aplastado, se lo dije a Clara. «Necesito saber qué había en esa carta. ¿Por qué no pude escucharlo antes?». Clara asintió, entendiendo mi angustia. La multitud se movía, y entre todo el bullicio, la vi. Sara estaba allí, sentada en una camilla, con un paramédico a su lado.
Cuando nuestros ojos se encontraron, todo el miedo que había sentido se evaporó. Corrí hacia ella, el tiempo fluyendo como un río apacible. «¡Mamá!», gritó, su voz llena de alivio. «¿Estás aquí?». El paramédico se movió para dar espacio, mientras caía de rodillas a su lado. «¿Estás bien?», pregunté, revisando cada parte de su cuerpo. Ella sonrió débilmente, pese a los rasguños y marcas. «Lo siento. Había tantas cosas que no sabía cómo decírtelas». Me abrazó con fuerza, dejando que la realidad disminuyera en ese momento. «Tu carta», le dije, sintiendo mi alma expuesta. Ella asintió. Había un brillo de valentía en sus ojos. «La dejé en el coche. Te prometo que todo estará bien. Solo tienes que leerla. Yo quería ser honesta con vos». Respiré hondo, sintiendo también la carga del hombre que había estado con nosotros. «Pero Sara, ¿quién era él?». La mirada de miedo se adueñó de su rostro. «Era parte de todo, más de lo que creías», susurró, y el aire de tensión se intensificó. Cuando finalmente me entregó la carta de su bolso, supe que sería un nuevo comienzo. Nos aferramos a ella como un puente hacia la verdad, lo que significaba todo lo que habíamos pasado y lo que vendría. Con el corazón a 1000 por hora, supe que la vida nos había dado otra oportunidad. No podía dejar que las sombras me atraparan de nuevo. «Vamos a casa», les susurré, mientras la multitud se alejaba. La esperanza resplandecía entre la oscuridad. Era un nuevo capítulo, una nueva verdad. La vida nunca es fácil, pero la valentía de ser honesto puede cambiarlo todo. El futuro se perfila ante nosotros. ¿Qué más nos espera? Solo el tiempo lo dirá. Recuerda, este momento es solo el principio. Así como nosotros luchamos por la verdad, tú también puedes hacerlo. No olvides apoyarnos. Suscríbete al canal ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber lo que sucede a continuación. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta aventura. Tu apoyo es fundamental.